Vámonos a Mateo. Vámonos a Mateo capítulo 16. A Dios gracias, mis hermanos. Hoy iniciamos el capítulo 16 de Mateo. Y le damos muchas gracias a Dios porque pues seguimos avanzando. Dios quiera me dé la gracia y la vida para poder culminar culminar la predicación de este evangelio, ¿no? Ok, mis hermanos, entonces, ¿ya están ahí? Amén. Cito: fariseos y saduceos piden una señal. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron y poniendo a prueba a Jesús, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él les dijo: al caer la tarde, ustedes dicen, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. ¿Saben ustedes discernir el aspecto del cielo, pero pueden discernir las señales de los tiempos? Una generación perversa y adúltera busca una señal, y no se le dará señal, sino la señal de Jonás. Y dejándoles, se fue. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, porque en esta preciosa mañana tú nos permites estar reunidos en tu nombre. Hemos orado, Padre, para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Hemos orado, Padre, para que hoy este servicio dominical sea para tu gloria y para tu honra. Hemos orado, Padre, para que sea para la edificación de los santos. Y hemos orado, Señor, para la salvación de alguien. Y tú, como siempre, Señor, nos has escuchado. Nos has escuchado, Señor, y hoy en esta sala, Padre, nos encontramos esas tres porciones, Padre. Tu gloria, los santos y alguien que viene por salvación por medio de tu evangelio. Gracias, mi Dios. Yo solamente te pido que abras el corazón de todos los que estamos aquí. Abras el entendimiento, Señor, para que esta palabra, como una semilla, pueda caer en tierra fértil y dé fruto, Padre. Para que esta palabra, Señor, literalmente hoy traiga a salvación las almas que tú desees, Padre. Muchas gracias, mi Dios. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Bueno, entonces, mis hermanos, el día de hoy tenemos la palabra del Señor en el capítulo 16, donde se le ha titulado a este sermón, una generación perversa y depravada. Y como preámbulo, quiero decirte que Jesús se retira de la región de Magdala, ¿sí? Ustedes vimos hace ¿cuándo fue? 15 días, ¿recuerdan? Que vimos hace 15 días, porque hace 8 días predicó Pepe, que el Señor se retira a la región de Magdala. Esta región es donde era la conocidísima María Magdalena. ¿Ok? Después de la comida milagrosa de los 4,000, cuando a 4,000 gentes, ¿con cuántos peces les dio de comer allí? No había. Dice que había algunos pececillos y unos panes, y entonces le dio de comer a 4,000 gentes. Hizo un milagro el Señor, habiendo mostrado ahí una misericordia y compasión, inclusive con toda la gente que posteriormente ellos mismos iban a gritar que lo crucificaran. Así es de misericordioso y compasivo nuestro Señor. Y haber desarrollado esto con sus discípulos, también enseñándoles y enseñándonos que la teología, ¿sí?, y práctica de dicha compasión por los demás tiene que ponerse en acción. O sea, no podemos nada más conocer teológicamente, por puro conocimiento, la misericordia y la compasión. Tenemos que llevarla a la práctica. Y el Señor, dice la palabra, que tenían 3 días ahí, ¿recuerdan?
3 días la gente, y el Señor sanando y sanando y sanando, ¿sí? Y recuerdan lo portentoso de algunos milagros, porque esto no se ha visto jamás. Dice que Él, inclusive a los que estaban amputados, los sanaba. Les hacía crecer su manita si no la tenían, su piecito, cualquier. Y muchos inclusive te preguntaban, bueno, ¿en qué parte de la Biblia habla de que sanaba más amputados, no? ¿Y si recuerdan lo que vimos? ¿Quién recuerda que vimos en la Biblia que sí hubo más amputados que sanó Jesús? ¿Quién lo recuerda? Los leprosos. Nosotros sabemos que cuando Él curó la lepra, los dejó como estaban antes. Y la lepra tiene la característica de que la piel se cae a cachos. Se te cae una oreja, se te cae un dedo, la pata completa, en fin, tiene esa característica, esa terrible enfermedad que inclusive el Señor le da un sentido hacia la lepra del día de hoy, que abunda y purula en nuestros días como el pecado. Así es el pecado, ¿no? Ok, entonces ahora Jesús llama a la casta farisea, si ustedes se dan cuenta, le llama generación perversa y adúltera. Nosotros hemos titulado una generación perversa y depravada. Y probablemente tú puedas pensar, como es muy dable en algunas ocasiones, que la generación o la gente, ¿no? Los seres humanos perversos y depravados están en la cárcel, están en algún manicomio, son de la más baja estofa, son narcotraficantes, son gente que verdaderamente no merece ni siquiera la compasión. A veces por algunos son hasta linchados, ¿sí? Cuando cometen actos perversos y depravados. Y esto es algo con lo cual nacemos nosotros, pensando que únicamente la gente perversa y depravada es cierto sector de la sociedad. Así pensaban los fariseos, así pensaban los saduceos. Pero ¿quiénes eran estos? ¿Quiénes eran estos? Ahorita lo vemos más adelante. Dice aquí que generación tras generación, fíjense bien, por aquello de la perversidad y la depravación. Desde Adán y Eva, todos, sin excepción alguna, incluyendo los que estamos aquí, nacemos pervertidos y perversos. Todos. Claro, también somos ciegos, sordos y mudos. De verdad, hermanos. Nacemos con una situación así en nuestra alma para Dios. Nacemos muertos espiritualmente. Todos, al niño más precioso les he dicho que ahorita está naciendo, nace en esa condición. De verdad, y es algo que está en la palabra de Dios. Muertos espiritualmente. ¿Qué es la mortandad espiritual? Tus emociones, fíjate bien, tus emociones, tus pensamientos y tu voluntad nacen muertas para Dios, para obedecerle y seguirlo como dice su palabra. Pero ¿sabes qué? Ese espíritu muerto nace vivo, pero vivo para el pecado. Esa es la circunstancia de todos. Por eso dice aquí que generación tras generación desde Adán y Eva, nacemos pervertidos, ciegos, sordos y mudos para Dios. Cuando esto es físicamente cierto en el ser humano, hay severos castigos para los grados de perversión de una persona. ¿Sí escuchaste eso? Hay diversos grados de perversión. ¿Sí? Así como ahorita mencionamos la baja estofa que existe en una cárcel, que existe en un manicomio, que existe en un lugar de reclusión. O sea, también en esos lugares está lo más peligroso, por decirlo así. ¿Ustedes han visitado alguna vez algún nosocomio? ¿Sí saben lo que es el nosocomio? ¿Dónde están encerrados quién?
La gente que ha perdido la razón es el manicomio, es un lugar, es un hospital de salud mental, le dicen, ¿no? Y entonces hay diversos sectores donde están los más tranquilos, donde están los ya un poquito más agresivos y donde están más agresivos todavía que llegan al asesinato. Entonces esto nos da una pauta de que igual con los seres humanos así es. ¿Sí? Hay gente perversa y depravada, pero a la calladita. Y tú la ves por la calle y puede dar una apariencia de piedad inclusive, una buena apariencia. Se baña, se viste, se arregla y digo, la apariencia nos hace pensar que probablemente sea una buena persona, mi vecino, mi tío, mi mamá, mi papá, el que sea. Mas sin embargo el Señor Jesucristo dice, no, todos nacemos con eso. Todo ser humano nace con un impedimento espiritual para realmente obedecer a Dios. Entonces, cuando una persona, inclusive desde pequeña, nace con una creencia en Dios, cuando trae una creencia en Dios, a mí me han preguntado, ¿cómo puedo yo saber, pastor, si realmente es el Dios verdadero en el que creo? Porque yo fui educado en un hogar católico. Yo fui educado en un hogar desde chiquito, testigo de Jehová. Yo fui educado en un lugar donde se practicaban las buenas reglas y la moralidad, aunque no teníamos una religión establecida, pero moralmente nos enseñaron buenas conductas y buenas normas. ¿Cómo puede usted decir que Dios dice que todos nacemos en perversidad si algunos somos moralmente buenos, ¿no? Y entonces la respuesta muy sencilla es cuando Dios nos enfrenta a la palabra, como hoy lo vamos a ver, hermano. Porque inclusive cuando si yo te hiciera una pregunta ahorita que si crees en Dios, si salimos aquí afuera y vemos pasar a 10 personas y les preguntamos si creen en Dios, ¿qué crees que la mayoría va a decir? Que sí. Y cuando tú les preguntas, bueno, pero ¿cómo está tu relación con Él? Algunas son honestas, dicen, caray, ahí sí, no sé, a lo mejor, yo les digo, pues del 1 al 10, y son benevolentes, muchos se dan un 8, 8.5 dicen, 7, como dijo, 9.5 dijo una hermana aquí, ¿no? Y entonces cuando vemos la palabra de Dios, o sea, realmente esa relación está caída. ¿Por qué? Porque no seguimos mandamientos, normas, ni preceptos de lo que realmente dice Dios en su palabra. Y este es un libro que está considerado por muchas religiones como la palabra de Dios. ¿Sí? Si yo ahorita te sacara una relación de todas las religiones que creen en Dios a través de la Biblia, te sorprenderías. El otro día que estábamos predicando en un centro de la rehabilitación para alcohólicos, ¿qué dato me diste, Toño? ¿No te acuerdas? Como 4,000, ¿verdad? 4,000 religiones. Claro, dentro de esas religiones hay sectas, ¿sí? Y ahorita vamos a dar una definición que es una religión verdadera, que es una religión falsa y que es una secta. Para que ustedes observen que, y casi la mayoría, o sea, creen en ese Dios. Pero ya cuando se pone la lupa a través de lo que vamos a ver aquí, entonces como que ya el índice de aquella persona que quería tener en una relación con Dios un 8, a través de la predicación empieza a bajar a 7.5, luego 7, y termina en 0 muchas veces, si somos honestos, termina en 0 esa relación. Entonces dice aquí que hay diversas instituciones donde tratan las enfermedades de la vista, porque recuerdan que dice la palabra que nacemos ciegos, sordos y mudos. Pero si yo ni miopía tengo, pastor, ¿no? Pero no se refiere a eso, se refiere a una vista espiritualmente nula, en un oído nulo para Dios y en un habla también totalmente nula para el Señor. Entonces, en esa circunstancia, nosotros vemos, porque lo vemos muy comúnmente, inclusive nosotros hacemos uso de esas instituciones donde tratan las enfermedades de la vista, el habla y los oídos, ¿cierto?
Y mucha gente tiene algún problema con estas enfermedades, mucha gente. Hay inclusive sordomudos, ¿sí los conocen? No escuchan y no hablan. Y hay gente que es invidente. Pero de la vista hay muchas enfermedades, ¿sí? Y mucha gente cuando tiene este problema se esmera, de verdad, hermano, se esmera en ir y corregir esto. Si tiene un problema con el habla, si tú detectas a tu niño que tiene un problema con el habla, vas a los lugares en donde le puedan corregir eso. Si ves que tiene una miopía en extremo, le compras lentes, ¿no? La llevas a un hospital o lo llevas con un optometrista o con un oculista y lo empiezas a tratar porque es un problema de salud, ¿sí? Para vivir mejor, pero la parte espiritual de la vista, el oído y el habla, la gran mayoría no sabe ni siquiera que está ciega, sorda y muda. Una gran mayoría no lo sabe, lo ignora. Miren, yo he ido a un hospital que se llama el Hospital de la Luz. En ese hospital atienden todo tipo de enfermedades de la vista. Y va mucha gente, tiene mucha demanda. Es un hospital muy bueno, por cierto, y no me estoy ganando ninguna lana por hacerle publicidad, ¿eh? Pero el día que tengan un problema como de glaucoma, ¿qué otro problema hay en los ojos? Miopía, estigmatismo, salen algunas cosas, cataratas, que ya es cuando pierdes la vista total. Son muy buenos y tienen un muy buen precio. Y miren, está atestado ese hospital. De verdad, tú cuando vas ahí te tardas medio día para que te atiendan. Pero como es muy bueno el hospital y es prácticamente barato, la gente se está atendiendo de su ceguera, que no quieren llegar a ser ciegos, ¿no? Y la verdad es que es muy confiable, pero no así en la vista espiritual. No así, hermano, en la vista espiritual. Porque nosotros, como nacemos ciegos espiritualmente, dice la palabra de Dios en Juan 9, cuando habla Jesús de un ciego de nacimiento, una persona que no veía desde que nació, o sea, un invidente físico, cuando Él le devuelve la vista, cuando Él lo cura, le preguntan, ¿qué pasó contigo? Y le dicen, no sé quién me sanó, pero lo que sí sé es que antes estaba yo ciego y hoy veo. Cuando el Evangelio llega a nuestra vida, así sucede. Es bien difícil, de verdad, es bien difícil aceptar que uno está ciego, que no ha visto durante mucho tiempo la luz de un Dios verdadero. Es bien difícil, por una sencilla razón. ¿Cuál creen que es? El orgullo. El orgullo, o sea, en este momento, tal vez en algunos de ustedes dentro de su cabecita está diciendo, ese hombre está diciendo tonterías. Ese hombre no es cierto lo que está diciendo. No es verdad. Yo creo en Dios y me ha hecho milagros y yo he visto y yo... Vamos a analizarlo a la luz de la palabra, porque estos hombres, ¿saben quiénes eran? Eran los maestros de la ley. Conocían al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, de cabo a rabo. Y más sin embargo estaban ciegos espiritualmente. O sea, estos no creían en Buda, estos no creían en Alá, estos no creían en la muerte, estos no creían en ningún ídolo, ¿sí? No, estos no creían, estos creían en el Dios verdadero. Y eran los enemigos acérrimos de Jesús. Porque Jesús vino a decirles ciegos espiritualmente. Y el orgullo saltaba a tal grado que nunca pudieron doblegar ese orgullo y se quedaron ciegos, se condenaron y lo mataron. Así de grande es el orgullo, o sea, así la soberbia es un pecado tremendo, ¿no? Y esa es la razón por la cual nosotros nacemos con una perversión y nacemos con una perversidad
tremenda, porque rechazamos al Dios verdadero cuando te lo presentan. ¿Ustedes creen que yo lo acepté de buenas a primeras? No, a mí cuando me lo presentaron, yo les decía en alguna ocasión que si ustedes han visto un animalito de la creación que está en una conchita que camina así, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? El caracol, ¿no? Que algunos le dicen tlaconeto. A veces la gente perversa, para deshacerse de ellos, les echa sal. ¿Y cómo se ponen? Hagan de cuenta que así me pasó, hermanos. Cuando llegó la verdad a mi vida, me ardía como la fregada. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba mi vida como yo la vivía. No me gustaba el orden, no me gustaba la disciplina, no me gustaba la honestidad. Todo mundo mentía, todo mundo transaba, todo mundo podía ver pornografía, todo mundo podía ir aquí y allá, todo mundo podía fornicar. O sea, y cuando llega Dios a mi vida y me dice que me tengo que enmendar, porque Él es un Dios santo, imagínense, todo el mundo bebe, todo el mundo prueba droga, todo el mundo hace y deshace. O sea, y yo inclusive decía, y yo lo hago de una manera moderada. O sea, no hay problema. De vez en cuando, o sea, no, ¿cuál es el problema? Mas sin embargo dice aquí que por esa razón muchos sí atienden lo que es físico. Cuando hay un problema de este tipo, ya sea en la vista, en la boca o en el oído, ¡fum!, ¿no? Se atienden, se ponen aparatos para oír mejor, ¿sí? Pero en lo espiritual no. Mucha gente lo ignora. Y esto lo hacen para aceptar al Dios verdadero, incluso cuando se ofrece la solución, lo ignoran totalmente. Ahí hay dos clasificaciones de seres humanos, hay dos categorías nada más en este mundo. Los que nunca conocerán a Dios, nunca lo conocerán, nunca tendrán una relación con Él, y los que por su gracia sí. Sí, porque la gracia de Dios ahorita vamos a ver en qué radica, ¿no? Vámonos a Juan 1. Vámonos al Evangelio de Juan 1. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a ver del versículo 9 al 13. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo, ¿qué dice? No lo conoció. El mundo no lo conoció. A los suyos vino, llegó a estos hombres, a los judíos llegó, y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Lo injuriaron, lo maldijeron, lo mataron, no los recibieron. Pero, dice el 12, pero todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, en los que creen en su nombre, porque no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino nacieron de Dios. Volviste a nacer espiritualmente. No volviste a entrar en el vientre de la madre, porque dice ahí que eso es nacer de la carne. Ya nacimos una vez de la carne, pero como estamos muertos espiritualmente, como nuestro espíritu está muerto para el Dios verdadero, pero vivo para el pecado, para las sectas, para los demonios, para los dioses falsos, para eso está vivo el espíritu, pero para Dios está muerto. Hay que volver a nacer, y esta obra no la hace nadie más que Cristo. Entonces, por eso dice aquí, hermanos, que son clasificados los seres humanos en dos categorías: los que nunca conocerán a Dios, los que lo rechazan, los que no lo quieren en su vida como debe de ser. Porque a mí me han dicho, no, yo creo en Cristo. ¿Saben cuál es la cantaletita de todas las religiones? ¿Sí la saben? ¿Cuál es? Dios es el mismo, dicen. A mí me han dicho los católicos, es que Dios es el mismo, pastor.
Los mormones, Dios es el mismo, los testigos, Dios es el mismo, X, todos dicen que es el mismo, no es el mismo. El Dios de la Biblia no es el mismo Dios de todas las sectas y de todas las religiones. Inclusive yo les voy a decir algo, porque muchos me dicen, pero usted critica las religiones y las sectas. ¿Esta religión saben cómo se llama? ¿Alguien me puede decir cómo se llama a la religión que nosotros pertenecemos? Bueno, Bautistas es la denominación, y eso es lo de menos también. Cristianos, evangélicos, reformados, protestantes, hijos de Martín Lutero. No, cristianos reformados, ¿no? Que creemos en el evangelio. Bueno, pues dentro de este mismo movimiento hay falsos profetas. Dentro de esto mismo, y Cristo lo advirtió, dentro de ustedes saldrán falsos profetas. ¿Sí? O sea, Pablo lo dijo, pero fue por medio del Señor. El Señor habla por medio de Pablo, de Juan, de Jeremías, de Isaías. O sea, ellos no tienen, al igual que yo mi punto de vista. No, hablamos la palabra de Dios. Somos micrófonos. Somos portavoces, somos meseros que traemos el alimento para ustedes. Yo no preparé esta comida ya estaba preparada y sazonada. Lo único que hice fue transcribirla para podérselas entregar. Esa es la chamba que tiene el pastor, ese es su trabajo. Pero esta misma palabra es para mí, esta misma palabra me pega a mí, esta misma palabra, o sea, me tiene que poner quebrantado a mí. Entonces, de esa manera, Dios no es el mismo. Por eso dice esta palabra, dos son las clasificaciones de los seres humanos, los que nunca lo conocerán porque lo rechazan, ¿sí? Y los que sí lo conocerán por su gracia. ¿Saben qué es la gracia de Dios? Es un regalo que llega a tu vida de una manera inmerecida. Y esa gracia, ¿sí? Esa gracia por la cual hoy somos salvos, tiene un medio para que uno llegue ahí. ¿Cuál es? ¿Cuál es el medio para llegar ahí? La fe. La fe. La confianza en Dios. Y esa fe es un don de Él también. Esa fe la pone Él. ¿Y saben cómo la pone? Porque no es algo que yo diga, yo quiero esa fe y nace de mí. No. ¿Saben cómo la pone esa fe? Por el oír. Y el oír la palabra de Cristo. Por eso cuando nos reunimos aquí, es para darle su gloria al Señor, es para la edificación de todos los santos, y para que alguien que viene a conocerlo, lo conozca y no se vaya de filo en esta vida, y sea salvo. Al escuchar la palabra de Cristo, Él va poniendo la fe que necesitas. Y además va poniendo, ¿qué más? Arrepentimiento. Sí, porque, miren, los seres humanos muchas veces cuando llegamos a algún lugar, venimos con alguna necesidad, ¿cierto? Esa necesidad nos ha hecho voltear a Dios. Hay miles de necesidades, no sé cuál sea la tuya que te traiga aquí ahorita. Pero yo una vez llegué con una gran necesidad. Yo no sabía que estaba muerto espiritualmente, ¿sí? Pero yo tenía un hueco que llenar, no sabía qué cosa era. Y yo traía graves problemas con pecados, con varios pecados, no con uno, con varios pecados que me habían hecho infeliz en la vida, que cada día que pasaba el tiempo, la relación con la familia, con la esposa, con los hijos, o sea, iba para abajo, aunque yo tratara de aparentar otra cosa ante la sociedad. Cada día iba para abajo. Entonces yo llego con esta gran necesidad y cuando, pues, como uno llega pensando en que esto es algo como una solución rápido, pues entonces cuando me presentaron, la verdad les digo que me puse como taconete con sal, o sea, no me cayó así de buenas a primeras, me aparté, inclusive me fui un tiempo, ¿sí? Entonces, por esa razón, nosotros hoy vemos que si hay una necesidad por la cual hoy tú vienes, esa necesidad Dios la va a atender.
Pero lo primordial es que te va a dar la palabra de salvación para que empieces a adquirir fe en Él, confianza en Él, y ese arrepentimiento que Él también pone, porque es un don de Dios, ese arrepentimiento vaya operando en ti. Pero para que nosotros sepamos que es un arrepentimiento, debemos saber que no es un sentimiento de culpa. No es estar llorando y decir, perdóname, Lulú, ya no lo vuelvo a hacer. No, eso no es. Perdóname, Lucero, de verdad, ¿no? Yo he visto cuando los llevan al anexo, juran y perjuran no volver a beber. No me metas aquí, por favor, ya no. No, eso no es arrepentimiento, no es culpa, tampoco es miedo. Un arrepentimiento, dice la palabra de Dios, que es un cambio de juicios y actitudes. Y fíjate bien qué tan precioso lo dice el Señor, que es un cambio de un juicio del concepto que tú tienes de Dios. Debe de ser radicalmente depuesto ese concepto que tienes de Dios. Tienes a un Dios de emergencia, tienes a un Dios cambalachero, tienes a un Dios de imagen, tienes a un Dios cuando se ofrece, ¿sí? Pero saliendo de donde es esa situación, haces lo que quieres, cuando quieres y como quieres tú. Entonces tiene que cambiar ese concepto que tú tienes de Dios y tienes que empezar a amar al verdadero, ¿sí? Al que no te pide mucho, te pide todo. Poco a poco, es un proceso de vida, es un proceso de crecimiento. No es un proceso de descomposición, es un proceso de crecimiento. Sí, porque muchos llegan y viven el proceso al revés. Se estancan, se quedan, y el proceso de descomposición, ¿cómo es? Ustedes lo han visto, ¿no? Dejen una fruta ahí, no se la coman, déjenla 15 días y verán cómo se... Ese es un proceso de descomposición, y el arrepentimiento es un proceso de crecimiento en donde vas cambiando tu concepto que tienes de Dios por el del Dios verdadero, el Dios que probablemente te enseñaron tus padres, el Dios que es X, el Dios que es un ídolo, la Virgencita, el Santo, porque eso la palabra te lo va diciendo. Aquí, con las creencias que tú traigas, eres bien recibido, hermano, de verdad, eres bien recibido. Porque nosotros no te vamos a prohibir nada, nada absolutamente. Pero cuando vayas conociendo la relación que tienes con Dios, entonces Él sí, en tu relación, te va a decir, ¿no? Es como cualquier relación, mis hermanos. Cuando tú conociste a tu pareja, empezaste a tener una relación con él, ¿no? ¿Qué decepción llevaste cuando supiste que él iba a la América? Ay, Dios mío. Pero pues ya ni modo, ¿no? Pero empezó a haber otras aptitudes que tenía, ¿sí? Y con Dios no, con Dios vas conociendo sus atributos, vas conociendo su santidad, vas conociendo lo que es Él y te vas enamorando de Él. Porque hay una parte bien fundamental: pone al Espíritu de Dios dentro de ti y empieza a ver realmente una transformación. Ya no es una rehabilitación, como decíamos en varones, ¿verdad? Sino es una transformación. Verdaderamente lo que no podías dejar, ese pecado, hábito, situación que siempre te ha taladrado y siempre te ha pegado, ahora el poder de Dios lo puede hacer. De verdad. Entonces, hermanos, por eso caen los seres humanos no redimidos, caen en una clasificación. Vean aquellos que no tienen a Cristo. Está en Efesios 4:17. Los seres humanos, Efesios 4:17. Esos son los seres humanos que no están salvos, que siguen sin creer en Dios. Efesios 4:17. Dice la palabra de Dios, y cito: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan los gentiles. Fíjense cómo andan los que no son salvos en Cristo. Andan en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. ¿Sí saben lo que es el entendimiento entenebrecido? O sea, no hay luz. Hace rato yo les leí, dijo, la luz vino al mundo y el mundo la rechazó. Cristo es la luz del mundo, porque trae la claridad, me quita la máscara que traigo, me desnuda totalmente,
Sí, me dice, mira, este eres tú, el perverso, el hipócrita, el mentiroso, el fornicador, el ratero. O sea, ay, no, o sea, espérenme tantito, yo así no me llevo, les dije. O sea, no sean así, yo vine por algo, vengo de la guerra allá afuera y ustedes me reciben así. Así es la palabra de Dios. Entonces dice, andan con el entendimiento entenebrecido, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia. ¿Tú sabes lo que significa la palabra ignorancia? Muchas veces cuando te dicen ignorante te ofendes y no es ofensa. Ignorante es simplemente no saber. ¿No? ¿Sabes trigonometría, Julio? Entonces, si me dicen, no, pues en ese eres ignorante, ¿no? Sí, pues no hay problema. ¿Te gustaría aprenderla? Pues eso sí es otra cosa. Pero por la ignorancia de Cristo, por la ignorancia de su palabra, por la ignorancia de no saber quién es Él. Y además hay otra cosa muy preciosa aquí, por la dureza de su corazón, porque el corazón está endurecido para Dios. No obedece. ¿Sabes qué es el corazón en el ser humano? No es un músculo que bombea la sangre, es una forma, es un ejemplo que pone Dios del interior de nosotros, nuestra mentalidad, ¿sí? Nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad están endurecidas para Dios. Por eso dice, tú tienes un corazón duro, ¿no? Y luego dice, habiendo llegado, hasta el cual les dije, hasta el 19, habían llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. La palabra, así viéndola, o sea, como que a uno le conviene no entenderla. De verdad yo la veía y decía, pues quién sabe qué querrá decir aquí, ¿no? No, sí conozco lo que es la impureza. Tú conoces lo que es la impureza. ¿Tú te tomarías la leche agria? Ya está impura, está echada a perder. Bueno, yo teniendo mi corazón endurecido, yo teniendo la mente entenebrecida, cometo toda clase de impurezas con lo que Dios me ha dado. ¿Sí me explico? Y para muestra un botón, ¿cómo está mi vida sexual? O sea, llena de perversiones, y yo le llamo, ¿cómo le llama el mundo? Diferencias sexuales, ¿no? Preferencias sexuales. No, es una inmundicia, ¿no? ¿Dios prohíbe el sexo? No lo prohíbe. Él lo creó, Él te creó así, te creó como una persona para que tuvieras ese tipo de actividad, ¿sí? Con terminales en tu cuerpo, nerviosas, pero es de la manera como Él quiere, ¿sí? Pero cuando salta todo lo que es la variante de la sexualidad, es impureza. Cuando salta todo lo variante de lo que es la honestidad, salta la impureza. De todo eso salta la impureza. Por eso dice aquí, pero usted, toda clase de impurezas, ¿no? Hasta ahí le dejamos el 19. Esas son las personas que se permanecen sin Dios y nunca lo van a conocer. Lo aclara la palabra. Pero también a los que sí han recibido a Dios, cuando ya se cambia, vean lo que dice adelantito, que es el 20. Vamos a ver del 20 al 32. Pero ustedes no han aprendido de Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron, fíjate bien, si en verdad lo oyeron, porque tú vienes aquí y no vienes a pasar un rato, no vienes a aburrirte o a prender una veladora ahí para un santito. No vienes a Dios, María, Dios, gracias, Señor, contigo. No vienes a eso. No vienes a eso. Tú vienes a escuchar el poder del Evangelio que tiene en tu vida. ¿Sí? Y entonces por eso dice aquí que oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Y ahí van haciendo, hermanos, esa confianza, esa fe
que en cuanto a lo anterior manera de vivir, en la manera de vivir anterior que tú tienes o que está presente inclusive aún, ustedes se despojen de ese viejo hombre que corrompe según los deseos engañosos. ¿A ti te gustaría que cuando uno de tus hijos fuera a algún lado lo corrompieran? Pues a Dios no, tampoco. Y el mundo corrompe, mi pecado corrompe. ¿Ok? Dice, y que sean renovados en el espíritu ¿de qué? De su mente. Ahí está el espíritu que Dios nos dio, está situado en la mente. Cuando habla de corazón y cuando habla de interior, de una forma poética y metafórica, se está refiriendo a eso, a nuestra mente, a nuestro espíritu. Y se vistan del nuevo hombre, el cual es a la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Y luego, hasta el cual les dije, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. Aquí, hermanos, ¿tú crees que la iglesia podría ser así como un prototipo de pura gente buenita? No, hermano, no. Somos reciclados. Aquí entramos lo mejorcito de lo peorcito y nos damos cuenta. Y entonces Dios nos va transformando, nos va reciclando. ¿Sí podemos enojarnos? Sí puedes, dice el Señor. Pues es algo lógico, normal, pero no pequen, o sea, que no se convierta en odio, en resentimiento. Dios nos enseña cómo poder hacer esto, hermano. Porque antes, no sé a ti, pero te enojabas con la esposa y hasta una semana dejabas de hablarle. O ahí lo traías, nomás que lo pesque en una, lo reviento también. ¿Cierto? ¿O estoy mintiendo? La palabra no miente, porque dice, tienen derecho a enojarse, pero no pequen, no entren en resentimientos, no entren en odio, porque si no al rato, pues no que estaban muy enamorados, pues no que se juraron amor eterno. Ahí está la falsedad con la que nacemos, hermano. Ahí está, por eso aquí los matrimonios son perdurables, cuando obedecen la palabra de Dios. Cuando obedecen la palabra de Dios, el matrimonio es santificado por medio de Cristo. Y luego dice aquí, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo, porque se convierte en odio, en resentimientos. El que roba, no robe más. Ya no hagas, no, pues es que tú crees que robar es como el que se sube, ¿cómo te cae el que se sube a la combi a robarte tu relojito? ¿No? ¿Cómo ves esos videos que dicen, ay, desdichados? ¿Y lo que te robas tú? Cuando te dan un cambio de más, no luego dices, ay, gracias Dios mío. No, dice el quien roba, ya no haga eso. Que no puedo, pastor, de veras, estaba yo en necesidad. No, Cristo hace eso posible. Que aunque andes en necesidad, lo que no es tuyo, dalo, regrésalo. No tienes por qué tomarlo, no es tuyo. No tienes por qué hacer business. El que no tranza no avanza, dice el viejo adagio mexicano, ¿no? Pues aquí ya no, hermano. Aquí Dios nos da y nos bendice y nos enseña. Dice, el que no robe más, sino que más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Además Dios te va a bendecir, no para que presumas, no para que tengas, sino para que tengas más calidad de dar, de compartirle al que no tiene. Para eso te bendice Dios, no para acumular, para que seas avaro. Y luego dice aquí, no salga de la boca de ustedes ninguna mala palabra. Pero si soy bien grosero, 1, 2 palabras y la grosería, ¿no? Me enojo y habías de ver cómo trato al otro, de tal por cual no lo bajo, ¿no? Y después, perdóname, es que no supe lo que dije. Por amor de Dios, sabemos perfectamente lo que decimos y sabemos perfectamente lo que hablamos. Entonces dice el Señor, que no hablen ninguna mala palabra, sino solo que sea buena para la edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que los escuchan. Los niños son esponjas, hermano.
Los niños son esponjas y ellos aprenden de lo que ven. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura. ¿Qué tal la raíz de amargura, hermano? ¿Qué tal, o sea, cuando te amargas la vida? Cuando eres, decíamos, ¿cuál era la palabra que decíamos en la mañana? Voluble, ¿verdad? Cuando eres voluble, unos días andas contento y otros días andas enojado. Bueno, eso todavía estaría bien, pero a veces en la mañana tienes un estado de ánimo y luego pasan 3 horas y ya tienes otro, y luego pasan otros y ya tienes otro. Pareces montaña rusa, ¿no? Entonces dice, toda amargura, quiten de ustedes enojo, y gritos, ira, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también los perdonó en Cristo. Por eso les digo que aquí estamos reciclados, porque ustedes creen que aquí no tenemos dificultades los hermanos. Pues caramba. Claro que sí tenemos dificultades y tenemos disparidad de criterios, ¿no? Pero la primicia es perdónense los unos a los otros. No se emberrinchen, no se enojen, no se larguen de aquí. Quédense y perdónense los unos a los otros. Porque si no, entonces no funciona, no somos cristianos. Tendríamos que ir a los optimistas o a otro lado. Porque Cristo redime, para eso vino, esa es la cruz de Cristo, gloriosa la cruz. O sea, este es un canto, pero cuando le ves el significado de lo que hizo en la cruz, ¿a qué vino? ¿Sí? A regenerarnos de lo perverso y lo depravados que somos. Sí, porque hablar de los fariseos, es bonito, ¿no? Pero esa perversidad y esa depravación que estos cabezones tenían, o sea, nosotros también la tenemos en menor o en mayor grado. Y aquí con esto que acabamos de leer nos damos cuenta de la realidad. Nos damos cuenta de cómo si no tenemos la necesidad de un Dios, o sea, seguiremos cada vez más para abajo, para abajo, para abajo. Cuando vayamos camino rumbo al infierno, muéramos y vayamos camino rumbo al infierno, ahí nos vamos a sorprender el monstruo que verdaderamente somos. Al contrario, que cuando estemos en Cristo, vayamos a su presencia, serán cosas inefables, serán cosas maravillosas, y es una eternidad. De un mal matrimonio, de un anexo para enfermos alcohólicos, de la cárcel inclusive, puedes salir, ¿sí? Pero del infierno ya no, del infierno ya no. Por esa razón dice aquí, estos supuestos conocedores de Dios le pidieron una señal. ¿Ya vieron lo que dice la palabra? Le pidieron una señal, danos una señal que venga del cielo para que podamos creer en ti. Hay 2 cosas que los fariseos eran. Primero, eran trabajadores con oficio y tradicionalmente rabinos, cuidando celosamente el judaísmo y la influencia de otras naciones. Esos eran los fariseos. Pablo era uno de ellos, ¿recuerdan? Y eran chambeadores, eran trabajadores. ¿Cómo dicen los chavos? Eran camellos, ¿no? Eran camellos los fariseos. Y los otros, los saduceos, eran enemigos de ellos. Eran de la sociedad de aristócrata, con influencia para hacer cambios religiosos y políticos. Eran, por lo tanto, muy liberales, eran muy materialistas, no creían en los ángeles, no creían en la resurrección de los muertos y no creían en nada de lo sobrenatural. Eran enemigos entre sí, pero ambos bandos, ambos eran amadores de las tinieblas. Perseguían con su mente entenebrecida y la dureza de su corazón la oscuridad. Cuando no se está en Cristo, así somos, hermano. Podemos ser del PRI o del PAN o del PRIAN o de no sé dónde, pero igual de tronados. Ambos con una actitud rechazan eternamente la luz. Cuando tú rechazas eternamente la luz, fíjate lo que la palabra dice. Vámonos a Juan 3:19. Ahí en Juan 3:19. Juan 3:19. Y cito, y este es el juicio
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas. Ahorita, hermano, se te está presentando el Evangelio de Cristo, que es luz para tu vida. Si tú lo rechazas, estás amando más las tinieblas que esa luz. De verdad, así es, así de sencillo, sin tanta palabrería. Se te está presentando el Evangelio de la salvación. Se te está diciendo que solamente a través de Cristo tú puedes modificar tu vida. A eso vino el Señor de la gloria. Al Señor estamos reunidos aquí por su gracia y para su gloria. Pero Él quiere que los santos sean edificados, ¿ok? Y que las personas sean salvas. 3:19 al 21 dice, les leí el 19, ¿verdad? Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Si a ti te dijeran ahorita que tienes glaucoma o tienes una catarata, que me dijiste corriendo, mamá, dile al pastor que nos lleve y vamos a hacer cola a las 5 de la mañana. Tienes que sacar una ficha, dan 10 a las 5, estoy a las 3 de la mañana. Para no quedarte ciego. Bueno, este es un hospital de la luz. Esta es una congregación de la luz para que vengas y salgas de la oscuridad, dice aquí, ¿sí? 21. Pero el que practica la verdad viene a la luz. Fíjate bien, practica. Si yo soy ratero, ahora voy a ser honesto, voy a practicar la honestidad. Pasaron 6 meses y volví a caer. Ya me condené. Ya no voy a la iglesia. No, dice el Señor, no. Pídele perdón, levántate, dile, comprométete con Él y vuelve a la senda. O sea, esa es la maravillosa situación de que tenemos un abogado, que es el Señor, para que nos perdone. Sí, porque la persona que está supuestamente creciendo en santidad y de repente peca y ay, no, ya pequé, ya se va, se aleja, ya no ora, ya nada. No, dice aquí, el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas que han sido hechas de Dios. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Ya no haces eso? Pues ¿cómo le hiciste? Te dicen que estás tan suavecito. Pues es que ya soy cristiano. A la primera no te van a creer, pero no importa, hermano. No importa. Y luego dice que los fariseos y saduceos, al pedir señal del cielo a nuestro Señor Jesucristo, no llevaba la intención de conocer la verdad. Mira, cuando se viene a la iglesia hay que venir con la intención de conocer la verdad. No vengas por un milagro, no vengas para pasar el rato, no vengas para ver si Dios te da una pareja, sí, no vengas a ver qué obtienes, ¿no? Esa despensa sí se da, de hecho hoy se va a dar, pero es una bendición que Dios da extra, ¿no? Pero no vengas para adquirir nada de eso. Ven para conocer la verdad. Estos no querían conocer la verdad, sino meterlo en tentación, y que ellos, presos de sus tradiciones, aunadas a sus supersticiones. ¿Sí sabes lo que es una superstición? ¿Conoces el significado de la superstición o nada más lo practicas? Una superstición, dice, es una creencia que no tiene un fundamento racional, no lo tiene, y que está basado en sucesos mágicos, sobrenaturales o de buena y mala suerte. ¿Qué superstición antes tenías o todavía tienes? De verdad, a veces el cristiano, sí, todos esos ya los conocemos, ¿no? Pero a veces el cristiano le hacen su pastel y le dicen, prende tus velitas, pide un deseo. Esa es una superstición. Ya están otro pidiendo un deseo, ¿no? O sea, estos tipos eran supersticiosos. ¿Por qué creen que le pidieron una señal del cielo al Señor? Creían que solo Satanás, en su superstición, Satanás hacía milagros terrenales. Por eso, cuando lo vieron hacer todos los milagros dentro de la tierra, ¿qué le dijeron?
que era por medio de Belcebú, ¿no? Que él había sacado demonios también por medio de Belcebú, porque ellos tenían era superstición. Pero solo Dios podía hacer milagros celestiales, creían ellos. Y ellos se basaban cuando... ¿Quién fue el que hizo caer fuego del cielo? Elías, para matar a 400 falsos profetas. Entonces, por eso ellos le habían atribuido a Jesús el expulsar demonios por medio de Belcebú, ¿sí? Por eso no creían en él cuando él hacía. Por eso le dijeron, danos una señal del cielo y te creemos. Bueno, ni aún así, hermano. Aunque les hubiera dado 10 señales del cielo, el corazón es tan duro a veces. ¿Qué pasó con los que andaban con los que sacó el Señor de Egipto? Fíjense bien, vieron señales preciosas. La primera, no fueron muertos cuando pasó el ángel de la muerte, los primogénitos. 2, cuando abrió el Señor el mar por medio de Moisés, que más bien es el mar de los juncos el que abrió, ¿no? El mar de los juncos lo abrió y pasaron todos y se ahogaron los carros del faraón. 3, todos los días, todos los benditos días, como era el desierto, les ponía una nube para que les tapara el sol de día y una columna de fuego, porque en la noche en el desierto hace mucho frío, para que les calentara, ¿no? 4, les dio el pan del cielo, el maná, durante 40 años. Y un día se pusieron a bailar con un becerro de oro, ¿sí? Destituyendo al Dios de los ejércitos. Así te den miles de señales cuando la incredulidad está en tu corazón. El ciego en su ceguera no puede ver que Jesús mismo es una señal del cielo. Jesús mismo es una señal del cielo. Muchas veces tú quieres ver algo milagroso para poder creer en Jesús. No, Jesús es la señal que viene del cielo. Vean lo que dice Juan 6:51. Vean lo que dice Juan 6:51. Allá adelantito de esto. Juan 6:51. ¿Ya estás ahí? Amén. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Él es la señal que viene del cielo. No necesitas de verdad, hermano, que suceda algo milagroso. ¿El Señor hace milagros, sana todavía? Sí, sí lo hace. Cuando Él quiere, cuando quiere y como quiere. Y no necesitamos hacer rituales ni nada por el estilo. Él ahorita, Él por su voluntad puede ver el corazón que realmente esté escuchando esta palabra con vehemencia y en este momento lo puede hacer nacer de nuevo. Y ese es un milagro, no lo vemos. Esa señal del cielo ahí está. Entonces dice aquí, es irrefutable y no tiene discusión esto que les voy a decir, hermano. La vista humana no puede beneficiar la ceguera espiritual, porque a pesar de ver los milagros de Jesús, maldijeron a Jesús. Cuando tú no puedes ver esa señal del cielo, que es el pan de vida, que te trae salvación, que redime tu vida, que la transforma, que te va a llevar a la vida eterna, y lo rechazas, estás maldiciendo a Jesús. Estás rechazando la luz. Te estás condenando, hermano. Esa es la razón por la que muchos teólogos y pastores de las iglesias donde nosotros estamos, porque les digo que no nada más Cristo denunció a las sectas y a las falsas religiones, sino Cristo también denuncia a estas religiones a las cuales pertenecemos también, donde hay muchos falsos pastores que confían más plenamente, no confían plenamente en la palabra, sino meten filosofías y las mezclan con el evangelio. Meten metafísica, sí conocen la metafísica, ¿verdad? Meten la psicología, meten la dianética, meten un montón de cosas. No confían plenamente en el evangelio, hermano.
Por esa razón, la vista humana no puede beneficiar la ceguera espiritual. Ellos no confían plenamente en la oración, no confían en el Evangelio, no confían en toda la multiforma que tiene el Evangelio para todas las necesidades de los seres humanos. No confían en eso y están trayendo de afuera y están cristianizando todo lo pagano. Esa es la razón de la falsa religión y las sectas. Conociendo las intenciones hipócritas de su pedimento, Jesús arremete contra ellos. Duro se va contra ellos y les dice: ustedes son buenos meteorólogos, porque ya ven que les dice en los versículos, ¿no? Ustedes pueden ver las señales del cielo y decir, ahorita está nublado y al rato va a llover, y sí sirve, ¿no? Por eso, ¿qué hacen los meteorólogos? Eso, ¿no? Se para una chica ahí y miren, y al rato va a estar nubosidad y guau, 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 guau. Y son exactos. Y confiamos inclusive en ellos, ¿no? Entonces Jesús les dice: ustedes son buenos meteorólogos populares, pueden predecir cuándo llueve y cuándo no, según la experiencia que han adquirido de observar el cielo a través del tiempo, pero no conocen las señales del tiempo de Dios. En otras palabras, estaban muy seguros de tener un conocimiento acertado y experto de Dios, y la verdad no tenían ni idea, hermano, de lo que Dios estaba haciendo en ese momento en toda esa parcela de Jerusalén. No tenían ni idea. Ellos creían que estaban siendo atacados, que estaban siendo ridiculizados, que era un falso profeta Jesús. Ellos no tienen hoy, como también la gente, de verdad, no tienen idea de que todo lo que está pasando ahorita, el Señor tiene el control. Él decide quién muere y quién vive. De verdad. Nosotros tenemos que hacer lo conveniente. Córrele por el tanque de oxígeno, córrele por la vermectina, o no sé qué, no sé, ni sé qué medicina, córrele por el dióxido de cloro. No, ese no está avalado por la FFA. Ni que me oigan. Tómatelo, corre por todo, hazlo. Pero Él decide quién se queda y quién se va. Él lo decide, Él tiene el control, ¿sí? Ahora, ellos no sabían que ya había llegado la era mesiánica, no la entendían, ni la era de la gracia. Empezaban y la habían esperado tanto tiempo la han esperado estos individuos, y no vieron que ya la tenían ahí enfrente. ¿Cuánto tiempo hemos clamado a Dios? Y tienes en el buró de la esquina una Biblia que contiene la palabra de Dios, y que vas a buscar miles de soluciones y la Biblia sigue empolvándose ahí. Y sabes que hay una iglesia donde puedes reunirte con seres que el Señor los sacó de la perversidad y la depravación, y que les ha dado una mejor vida por gracia. Y no vienes y no te congregas con nosotros. Por esa razón, dice, no lo aceptaron. Dice: ustedes creen conocer las señales del cielo, y de hecho sí, porque inclusive en pleno siglo XXI la mayoría de la gente tiene mucho conocimiento y comprensión de las cosas del mundo, la situación actual que vivimos, ya sea financieramente, sobre la educación, sobre la moral de los gobiernos. Hay mucha gente que sabe inclusive cómo enfrentar el COVID, ¿sí o no? Se han vuelto expertos. Salen médicos por aquí, médicos por allá, instituciones. O sea, ¿por qué? Pues porque es lo popular del día de hoy. Es lo popular. Entonces, así como hay buenos médicos que están enfrentando la situación, también hay falsos médicos y falsas situaciones para enfrentar todo este tipo de situaciones. Y la gente está consciente. Hay mucha gente que sabe inclusive de esto, ¿no? Pero tiene poca comprensión de las cosas de Dios y las señales del fin de los tiempos. De verdad, ahí sí, no saben nada, ni creen en nada, ni saben que esto precisamente viene dicho en la Biblia. Esto que está pasando está dicho en la Biblia. Pero entonces el Señor se levanta y les dice: no les voy a dar nada de señal de los cielos, porque ni van a creer tampoco. La única señal que les voy a dar es la de Jonás. Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, ¿cierto?
¿Qué significa? Victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Es un tipo Cristo. Y esta señal también sería rechazada. Esta señal que les daba el Señor en ese momento, también la iban a rechazar. Vean lo que dice Mateo 28, porque está hablando de la resurrección de Cristo. Les está diciendo, yo voy a resucitar. Nadie ha resucitado, hermano, más que Cristo. Cristo es el único que se ha levantado de los muertos para que nuestra fe sea completa. Porque inclusive Pablo por ahí dice, si Cristo no hubiese sido resucitado, entonces seríamos los peores engañados del mundo. Pero Cristo resucitó. Y muchos saben de esto, pero muchos no lo creen. No lo creen que el Señor se levantó de la muerte y que está a la diestra del Padre. Y que un día Él, a lo mismo que le sucedió a Él, nos va a suceder a nosotros. La resurrección. Vean lo que dice, y ellos no creyeron en esa señal, se las dijo claramente. Ellos conocían la historia de Jonás. Otro día hablamos de Jonás, pero conocían ese hombre, necio y testarudo también, que lo mandaron a predicar el evangelio y se fue para otro lado. ¿Para dónde se fue? Para Tarsis, ¿verdad? Se fue para Tarsis en lugar de a Nínive. Entonces el Señor le mandó un pez, se lo tragó, estuvo en el vientre 3 días y 3 noches y después le dijo, fue y lo vomitó en Nínive y fue y predicó. Ellos conocían perfectamente esa historia. Por eso les dijo, ¿saben qué? La señal de Jonás. Bye bye, y se dio la vuelta y se fue. Y aquellos se quedaron, ¿cómo le hacemos, no? Era la resurrección del Señor lo que les estaba diciendo. Va a haber una resurrección. Yo voy a volver de los muertos. Vean lo que dice Mateo. ¿Qué les dije? Mateo 28, 11 al 15. Mateo 28, 11 al 15. Y ni esa creyeron. Mientras ellos iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, digan esto. Sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo, mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y ese dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Cuando Cristo se levantó de los muertos, ellos mandaron a alguien para que dijera esta historia y no creyeran en ello. La única señal por la cual ellos iban a ser salvos, la desecharon. Y no creyeron en la resurrección del Señor. Se inventaron este cuento y pagaron dinero y dijeron que unos soldados los discípulos se habían robado el cadáver, que realmente la resurrección no fue. Entonces, ¿qué dice el final de lo que estábamos viendo de esos 4 versículos? El Señor se retiró y se fue. La dureza de corazón quedó y permanecerá en todos aquellos que no reciban al Señor. Eso es como es la dureza del corazón. Cuando dice Dios endurece el corazón, los deja. Crean en lo que quieran, hagan lo que quieran. Hermanos, hoy tenemos Santa Cena y le voy a pedir a